Que Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo video de Tiempo de Luz. Hoy queremos compartir contigo un tema muy importante que ha ministrado a nuestros corazones a lo largo de este tiempo, entendiendo que la palabra de Dios siempre es eficaz, es viva y siempre penetra algo en nuestras vidas que nos enseñan y nos ayudan a entender los grandes propósitos del Padre Celestial. Por eso te invitamos a que puedas ver estos próximos minutos lo que el Señor nos quiere hacer entender como nación, como personas y como iglesia. Hoy queremos hablar sobre cómo poder vencer el miedo conforme a las Escrituras. Es verdad que nosotros como nación hemos estado pasando circunstancias muy difíciles en este año. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado fuerte crisis dentro de la misma nación, hemos pasado situaciones muy complicadas que de alguna otra manera nos han provocado esta sensación de miedo. Pero hoy quiero invitarte a que juntos podamos entender que sí se puede vencer el miedo, porque el Padre, conforme a su palabra, nos enseña que el miedo no es parte de nosotros. Por eso vamos a empezar definiendo qué es el miedo. Para poder entender el miedo y cómo poder vencerlo, vamos a empezar definiéndolo. Y el miedo se lo define como la sensación de angustia provocada por la presencia de algún peligro. El miedo es aquella sensación que nosotros sentimos humanamente cuando estamos frente a alguna situación de peligro, frente a alguna situación desconocida, ¿verdad? El cuerpo automáticamente y nuestra mente comienzan a generar pensamientos de miedo y comenzamos a sentir, ¿verdad? Esa emoción llamada miedo. Y este miedo o el miedo actúa de una manera muy sutil, porque el miedo se manifiesta con inseguridad y desconfianza. Cuando entendemos que el miedo se manifiesta con inseguridad y desconfianza, podemos también comprender que el miedo nos detiene y nos paraliza ante muchas situaciones de nuestras vidas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del miedo. Y hay un texto bíblico que me gusta mucho en la palabra y es aquel escenario cuando David pelea con Goliat. Pero antes que David entrara al campo de batalla, vamos a ver cómo estaba el pueblo de Israel ante ese gigante. Y quiero que me acompañen junto a la Biblia. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 10 y 11. Porque aquí vamos a ver ese escenario, cuando el pueblo de Israel están luchando o van a luchar contra los filisteos, y de pronto los filisteos llaman a su mejor guerrero, a Goliat, a un gigante. Y vamos a ver a Goliat como el miedo. Amén. Vamos a ver a Goliat como el miedo y vamos a entender cómo opera el miedo. Así que vamos a leer 1 Samuel capítulo número 17, versículo del 10 al 11. Y dice: Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme a un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí podemos ver cómo opera el miedo. Si vemos al miedo como aquel gigante, como Goliat, vemos que él comienza a intimidar. ¿Sí? Goliat, al estar en el campo de batalla, en la línea de batalla, dice que él comenzó a vociferar. Que él comenzó a vociferar tantas cosas, que él los iba a matar, que él los iba a destruir, que ellos no son nada delante de él. Y esas palabras intimidaron al pueblo de Israel a tal punto que comenzaron a sentir miedo. Y el miedo es aquella sensación, como ya la definimos, que nos paraliza, que nos detiene y que nos hace sentir incapaces de muchas cosas. Sin embargo, también sabemos en esa historia que hubo un niño, un pequeño pastor de oveja, que no le tuvo miedo a ese gigante, porque él sabía de parte de quién peleaba. Y sabemos que se trata de David, un joven que luchó con gran valentía contra ese gigante, contra Goliat, porque él sabía que Dios estaba con él. Es por esa razón que nosotros tenemos que entender esto, que como hijos de Dios no podemos ver el miedo como parte de nuestras vidas. Si nosotros queremos vencer al miedo, primero tenemos que identificar que el miedo no es parte de nuestra vida. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de esclavitud
para vivir otra vez con el miedo. Es más, la palabra también dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Estos dos versículos nos hacen entender que dentro de todos los planes y los diseños del Eterno, dentro de nosotros está el no vivir con miedo. Porque a veces como personas nos acostumbramos tanto a vivir con miedo que el miedo ya forma parte de nuestra vida. Y es algo natural hoy en día andar con miedo. Es verdad, pasamos por medio de una pandemia, pero luego de eso la gente anda con miedo, anda con temor, escucha una mala noticia y se llena de temor. Ese temor los paraliza y no avanzan para lo que Dios quiere que ellos hagan. Por eso juntos tenemos que entender primero, antes que todo, que el miedo no forma parte de nuestra vida. Que el miedo es aquella sensación ante lo desconocido que muchas veces nos paraliza y que Dios nos quiere hacer libre de eso hoy. Amén. Por eso, si ya entendemos que el miedo nos paraliza, que el miedo nos detiene y que el miedo aún en el pueblo de Israel, en sus historias, en su lucha, muchas veces los detuvo a hacer grandes cosas, también podemos ver cómo se levantó hombres y mujeres que decidieron creerle a Dios por encima del miedo y lograron grandes victorias. Amén. Y vamos también a entender cómo apareció el miedo, ¿verdad? Vamos a entender bíblicamente cuándo apareció por primera vez el miedo, cómo se originó el miedo. ¿Será que Dios, verdad, puso el miedo por algo? Porque si estamos diciendo que Dios no nos diseñó para tener miedo, ¿cómo es que tenemos miedo? Vamos a entender conforme a las Escrituras. Y quiero que me acompañen ahora al libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 3, versículo número 8. Y aquí vamos a ver cómo apareció por primera vez esta palabra, miedo, o cómo apareció por primera vez esta sensación de miedo. Y aquí vemos la vida de Adán y Eva, los hombres que Dios puso en el Edén. Dios formó al hombre, lo puso en el Edén y de él sacó a la mujer y juntos vivían en ese lugar, ¿verdad? Diseñado por Dios para que tengan comunión con él y para que puedan administrar. Sin embargo, sabemos también que el hombre cayó, pecó, desobedeció a Dios y tuvo una consecuencia. Y dice aquí en Génesis capítulo 3, versículo número 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí vemos cómo por causa de la desobediencia entró esto. Aquí podemos ver cómo por causa de la desobediencia el miedo entró en la humanidad. Por causa de una desobediencia. Ahora, cuando nosotros estamos ligados a la naturaleza caída, a la naturaleza adámica, el miedo siempre va a tener acceso a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos ligados a la naturaleza adámica, a una naturaleza caída, ¿verdad? Como era su condición, como nos muestra en la Biblia, desnuda, sin tener la gracia ni el favor de Dios, siempre el miedo va a formar parte de nuestra vida. Sin embargo, dice la palabra que se levantó con el tiempo un segundo Adán, Cristo Jesús, que Él vino a liberarnos de la cautividad y del poder de la esclavitud que muchas veces operaba sobre nosotros. Por eso, entendamos algo, hermanos, que el miedo entró por causa de la desobediencia. Por primera vez en la Biblia se ve que la palabra miedo aparece cuando Adán desobedece. Y él se escondió porque la presencia de Dios se paseaba por el huerto. Y él escuchó su voz y decidió esconderse porque tuvo miedo. Es más, a lo largo de la historia, no solamente vemos que Adán tuvo miedo o que los filisteos, o que el pueblo de Israel frente a los filisteos tuvieron miedo. Según el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo número 3, también vamos a ver la vida de profeta de Dios. Y este profeta, Elías, también luchó y fue blanco del miedo. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3, dice lo siguiente. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida porque tuvo miedo.
Este escenario es cuando Elías recibe la noticia de Jezabel. Una vez que Elías mata a todos los profetas de Baal, dice las escrituras que Jezabel quería su cabeza y mandó muchos mensajeros y mandó a muchas personas a ir por la cabeza de Elías. Y dice que esa noticia llegó a Elías. Miren cómo sucede todo. Esa noticia, una palabra, llega a oídos del profeta y automáticamente él siente miedo. Y por causa del miedo, él decide esconderse para salvar su vida. ¿Y qué nos enseña esto? Es que el miedo siempre va a operar por una palabra, por un pensamiento, algo que nos quiera intimidar. Esa es la puerta que abrimos cuando el miedo quiere entrar en nosotros. O esa es la manera en cómo el miedo opera en nuestras vidas, bajo la intimidación. Así como Adán tuvo miedo, así como el pueblo de Israel tuvo miedo frente a los filisteos por Goliat, y así como Elías tuvo miedo por la noticia que le llegó, que Jezabel quería su cabeza, así muchas veces estamos nosotros. Todo empieza por una palabra, todo empieza por un pensamiento, todo empieza por algo que vemos o por algo que escuchamos. Por ahí dejamos entrar al miedo. Sin embargo, Dios no quiere que vivamos con miedo. Dios no quiere que nosotros seamos esclavos del temor, sino más bien quiere que seamos libres de todo miedo para poder servirle y para poder hacer su voluntad aquí en la tierra. Por eso queremos compartir contigo 3 aspectos de cómo poder vencer al miedo. Aspectos muy importantes que nos ayudan en nuestra vida personal y en nuestra vida cristiana, de cómo poder ser libres de esta sensación, de este ataque del enemigo que es el miedo. Y quiero que anoten el primero. El primer aspecto o la primera pauta para poder vencer el miedo es por medio de la palabra de Dios. Esa es la primera pauta para poder vencer el miedo. Vamos a ver bíblicamente. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 31, y vamos a leer el versículo número 6. Y dice: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Miren qué tremenda es esta promesa de parte de Dios. Tenemos una gran promesa en las Escrituras y nosotros tenemos que aprender a vencer el miedo conforme a la palabra de Dios, no bajo nuestras fuerzas, no bajo nuestros conceptos, sino conforme a la palabra de Dios. Porque aquí Dios nos está enseñando que no tenemos que temer, sino que tenemos que tener ánimo porque Él está con nosotros. En pocas palabras, todos sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual de vida, es nuestro libro de instrucciones, es el que nos enseña a vivir cómo nosotros tenemos que poder estar frente a la presencia de Dios o cómo tenemos que vivir como pueblo de Dios. Es por esta razón que para poder vencer el miedo nosotros tenemos que ir siempre a la fuente original, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de lo que yo soy? ¿Qué dice Dios de lo que me rodea? Eso me va a ayudar a poder vencer esa sensación de miedo y yo voy a ser libre de toda parálisis espiritual, de todo lo que me tiene sentado, de todo lo que me tiene frenado, detenido a no avanzar en los planes perfectos del Eterno. Por eso, nunca tenemos que olvidar, hermanos, que la palabra de Dios es fundamental. La vida de un cristiano que no está fundamentado, o la vida de una persona, vamos a hablar como persona, la vida de una persona que no está fundamentada en la palabra de Dios es una vida llena de temores, es una vida llena de inseguridades, es una vida llena de frustraciones. Sin embargo, cuando nosotros le damos lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, es como una luz que penetra todo velo y el miedo comienza a desaparecer, porque comenzamos a sentir que la presencia de Dios está delante de nosotros como poderoso gigante y eso nos da ánimo. Amén. Como segundo punto, ¿verdad? Tenemos sometiendo nuestros pensamientos a Dios. Una vez que nosotros vamos a la palabra, vamos al segundo paso y es someter nuestros pensamientos. Para aprender a ser libres del miedo tenemos que aprender a someter nuestros pensamientos, porque es aquí en la mente donde nosotros comenzamos a receptar todo tipo de información. Y es aquí en la mente donde comienzan a generarse los pensamientos que le dan cabida al miedo.
Por eso las Escrituras dicen que nosotros tenemos que renovar día tras día nuestro entendimiento. Tenemos que renovar día tras día nuestros pensamientos, porque es en la mente donde el enemigo siempre envía sus dardos, sus flechas, sus acusaciones, con el único objetivo de llenarnos de miedo. Vamos a ver qué dicen las Escrituras en base a este punto. Quiero que me puedan acompañar. Tengo 2 versículos para este punto. Y quiero que ustedes me puedan acompañar, por favor, al libro de Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice también, primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 7. Estos 2 versículos a mí me ayudaron bastante en el tiempo que se desató toda esta pandemia. Fueron versículos claves que a mí me ayudaron a poder entender que yo no fui diseñado para vivir con miedo, ni mucho menos para ser esclavo del temor. Y dice primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros entendemos que el miedo no debe ser parte de nuestra vida, es aquí cuando comenzamos a rendir todos nuestros pensamientos. Dice el libro de Filipenses 4:8 que tenemos que empezar a pensar en todo lo bueno, en todo lo que es digno, en todo lo que es amable. Y todo eso refleja a Jesucristo. En pocas palabras, lo que las Escrituras nos están enseñando en el libro de Filipenses es que si nuestra mente está llena de Cristo, no hay lugar para el miedo, no hay lugar para la intimidación por parte de las tinieblas, no hay lugar para las acusaciones del enemigo. Cuando hay una mente llena de Cristo, ¿verdad? No hay lugar para el miedo. Y según el libro de Primera de Pedro también nos enseña que como personas tenemos que aprender a rendirnos delante de Dios y echar toda nuestra ansiedad, todo lo que nos agobia, todo lo que nos molesta, porque tenemos que tener en cuenta algo muy importante, hermanos, es que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Una vez que entendamos estos 2 versículos y lo pongamos por obra, hermanos, créanme y se los aseguro, el miedo no va a tener lugar ya en sus vidas. Porque así como yo les estoy hablando desde mi experiencia, de lo que yo viví cuando inició toda la pandemia, el miedo nos atacó muy fuerte, a tal manera que comenzamos a presentar cuadros de ansiedad muy tremendos. Sin embargo, Dios siempre estuvo con nosotros, como lo leímos en el libro de Deuteronomio. Él estaba con nosotros y siempre nos decía: tengan ánimo, yo estoy con ustedes, no desmayen, yo estoy con ustedes. Y desde ese punto comenzamos a rendir todos nuestros pensamientos en Él y comenzamos a desechar todo lo que nos empezó a molestar, todo lo que nos agobiaba, todo lo que nos atormentaba, y lo pusimos en la mano del Señor y decimos: Señor, tú eres soberano, tú tienes control de nosotros. Y cuando nosotros hicimos ese segundo paso, vino el tercero, y es el más importante de todos, y es obrar por fe. Una vez que reconocemos según la palabra que Dios está con nosotros y rendimos nuestros pensamientos a Dios, desactivamos y comenzamos a vivir el tercer punto, que es obrar por fe. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Mateo. Mateo capítulo número 8. Versículo del 23 al 27. Obrar por fe es el tercer punto para poder vencer al miedo. Punto número 1, vamos a recordar, es por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de ti? Punto número 2, rindiendo todos tus pensamientos a Dios, para que puedas ir al punto número 3, para que puedas obrar por fe. Y dice Mateo capítulo 8, 23 al 27, y también es una historia que a mí me gusta mucho, y dice: y entrando él, hablando de Jesús, en la barca con sus discípulos, le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Aquí podemos ver un escenario no favorable para los discípulos, pero vemos la actitud de Jesús. Dice que Jesús estaba en una barca con sus discípulos y de pronto hubo una gran tempestad, que las aguas comenzaron a sacudir tan fuerte esa barca que los discípulos comenzaron a tener miedo. Pero veamos la actitud de Jesús. Jesús, según la palabra, dice que Él estaba dormido, que Él estaba quieto, Él estaba reposando en medio de esa tempestad. Y eso nos enseña mucho a nosotros hoy en día, que tenemos que tener siempre la actitud de Jesús. Es más, nuestra meta como hijos de Dios es poder llegar a la altura de Jesús, a la altura del varón perfecto. Y vemos aquí cómo Jesús estaba en medio de una tempestad. Mientras los discípulos estaban llenos de miedo, dice la palabra que Él estaba descansando, Él estaba durmiendo. ¿Y cómo Jesús pudo haber llegado a ese estado de estar tranquilo cuando las fuertes olas golpeaban la barca? Es porque Jesús estaba confiado que Dios estaba con Él. Es porque Jesús tenía claro que su propósito era otro, su propósito y su destino no era perecer en esa barca. Y Él sabía a dónde tenía que ir y por esa razón Él no tenía miedo en ese momento. Porque Él sabía que su fin no era en esa barca. Él sabía que Él no iba a perecer en ese lugar porque los planes de Dios eran otros. Y hermanos, cuando nosotros tenemos en cuenta que Dios está de nuestro lado y aprendemos a rendir todos nuestros pensamientos a Él y a su palabra, vamos a comenzar a obrar por fe. Porque según esta escritura en el versículo 26, dice que Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué es lo contrario al miedo? Es la fe. Recordemos que el miedo se manifiesta con inseguridad y con desconfianza. Son dos aspectos contrarios a la fe, porque la fe me ayuda a confiar en Dios y la fe me ayuda a estar seguro que Dios está conmigo. Por eso que el miedo es el enemigo de la fe y nosotros tenemos que ser libres de eso para poder obrar por fe y en fe, porque sin fe, dice la palabra, sin fe no somos agradables delante de Dios. Y lo que mueve la vida del creyente y la vida del Hijo de Dios es la fe, porque por fe andamos, mas no por vista, dice la palabra de Dios. Y la fe nos ayuda a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales nos permiten ver. Por eso que yo te invito hoy a que tú puedas romper con todo miedo, a que tú puedas ir a las Escrituras y encontrar qué dice la palabra de ti, qué dice la palabra de tu familia, qué dice la palabra de la situación por la cual estás pasando y que tú aprendas a rendir todos tus pensamientos a Dios para que Él active la fe que está dentro de ti y que tú puedas, por tu fe, demostrar que Dios está contigo. Amén. Dios no nos creó para vivir con miedo. El miedo es algo que vino como consecuencia de la desobediencia. Pero en Cristo Jesús no hay miedo. En Cristo Jesús no hay temor. Porque el Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo del Eterno, es aquel que nos anima. Es aquel espíritu de amor, de poder y de dominio propio, mas no un espíritu de cobardía. Por eso yo te invito a que tú te sacudas de todo miedo, de toda ansiedad, de toda preocupación y que aprendamos a rendirlo a los pies del Eterno para que esa fe que puede mover grandes montañas se active en tu vida y en mi vida. Recuerda, Dios tiene planes preparados para ti. Hay un propósito trazado en tu vida. Solamente tienes que aprender a verlo por fe y desechar todo miedo que te pueda estar molestando. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por ver este video en Tiempo de Luz. Bendiciones.